Era una tarde nublada en el corazón de la ciudad, y el lavadero era el último lugar donde esperaba encontrar algo extraordinario. Entre el suave murmullo de las lavadoras y el aroma a detergente, un ogro gigante se movía con la gracia de un balletista, a pesar de su imponente figura. Sus ojos, de un verde esmeralda, brillaban con curiosidad cuando se posaron en mis calcetines menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que unos coloridos y alegres que parecían haber escapado de un cuento de hadas. El ogro, que se presentaba como Gargan, se acercó con una sonrisa que, aunque un poco torpe, iluminó el ambiente. Nunca había visto unos calcetines tan vibrantes, dijo, rascándose la cabeza con una mano que podría haber aplastado una sandía. ¿Te gustaría salir conmigo a buscar más calcetines exóticos? La propuesta me tomó por sorpresa, y no pude evitar soltar una risa. ¿Un ogro invitándome a una cita por mis calcetines? Era tan ridículo como encantador. Acepté, esperando que no terminara en un desastre, y mientras nos dirigíamos a la tienda de prendas mágicas, sentí una chispa en el aire, como si el propio universo estuviera conspirando a nuestro favor. A medida que caminábamos, Gargan me contaba historias de su hogar en las montañas, de criaturas fantásticas y de un amor perdido que nunca había encontrado. Entre risas y bromas, la magia del momento comenzó a florecer, y me di cuenta de que, tal vez, los calcetines no eran lo único que había atraído su atención. La aventura apenas comenzaba, y un inesperado romance se entrelazaba en el aire, como un hechizo antiguo. Encuentro inesperado en la lavandería era un día cualquiera en la pequeña ciudad de Eldoria, donde las nubes danzaban en un cielo de un azul profundo y los aromas de la panadería local se entremezclaban con el susurro del viento. Decidí que era un buen momento para hacer la colada, así que me dirigí a la lavandería del barrio, un lugar que siempre me había parecido un tanto mágico. Las paredes estaban adornadas con murales de criaturas fantásticas que parecían cobrar vida con cada ciclo de secadora. Al entrar, el tintineo de la campanita en la puerta me recibió como un viejo amigo. El lugar estaba casi vacío, salvo por un ogro de un verde radiante que estaba en la esquina, observando atentamente su carga de ropa. Tenía unos ojos grandes y amarillos, que brillaban como dos faros en la penumbra. No podía evitarlo, era un ogro, pero no uno cualquiera. Este tenía algo especial, una chispa de amabilidad en su mirada que desafiaba todas mis expectativas. Mientras colocaba mis prendas en la lavadora, noté que él me miraba. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber derretido el más frío de los corazones. Su nombre era Groove, y al parecer, era un experto en el arte de la lavandería. ¿Te gustan mis calcetines?, le pregunté con una risa nerviosa, señalando mis coloridos calcetines de rayas que parecían tener vida propia. «Son magníficos», exclamó Groove, casi saltando de alegría. Nunca había visto algo tan único. ¿Te gustaría acompañarme a una cita? Podríamos compartir un café y hablar sobre los secretos de la colada perfecta. Su invitación me tomó por sorpresa, y una risa involuntaria escapó de mis labios. Un ogro pidiéndome salir. Era el tipo de cosa que solo ocurriría en un cuento de hadas. A pesar de mi incredulidad, sentí un cosquilleo en el estómago. La idea de pasar tiempo con alguien tan inesperado y peculiar me intrigaba. Claro, ¿por qué no?, respondí, sintiendo que esta sería una historia que contar a mis amigos durante años. Mientras la lavadora giraba, Groove comenzó a contarme sobre sus aventuras en el bosque encantado, donde había tenido que salvar a una bandada de pájaros de un dragón que se había olvidado de cómo volar. Cada historia era más disparatada que la anterior, y me encontraba riendo a carcajadas. Su sentido del humor era contagioso, y su forma de ver la vida era refrescante. Finalmente, cuando la colada estuvo lista y mis calcetines de rayas estaban brillando como estrellas, Groove se acercó y me ofreció su mano. ¿Listo para una aventura?, preguntó, y yo, sin pensarlo dos veces, la tomé. Caminamos juntos hacia la salida, dejando atrás la lavandería, pero llevándonos algo mucho más valioso menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que la promesa de un encuentro inesperado que cambiaría nuestras vidas para siempre. Así, en un rincón de la lavandería de Eldoria, un ogro y una humana comenzaron una historia llena de magia, risas y, por supuesto, unos calcetines muy peculiares. ¿Quién diría que el amor podía florecer entre montones de ropa y burbujas de detergente? En el corazón de Eldoria, donde los sueños danzan entre las estrellas, la vida de la joven protagonista tomó un giro inesperado en la lavandería local. Tras encontrar a Groove, el ogro de sonrisa cálida y ojos chispeantes, su mundo se llenó de risas y cuentos de valientes hazañas. Mientras las fragancias de detergente y suavizante envuelven su encuentro, cada palabra que compartían se transformaba en un hilo mágico, tejiendo una conexión única. El aroma del café recién hecho los envolvió cuando Groove, con un gesto torpe pero encantador, le tomó la mano.
Era un momento suspendido en el tiempo, donde los latidos de sus corazones resonaban como una melodía antigua. ¿Quién diría que unos calcetines coloridos podrían llevar a una aventura así? Murmuró ella, entre risas, sintiendo que el amor podía florecer en los lugares más insospechados. Al salir juntos, el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados, como si el universo celebrara su encuentro. Aquella noche prometía ser el inicio de una historia mágica, una danza entre lo cotidiano y lo extraordinario, donde cada nuevo día traería consigo la promesa de más risas y aventuras compartidas. Los calcetines mágicos y su misterioso poder decidí que era el momento perfecto para hacer la colada, y así, con una cesta llena de ropa y una sonrisa en el rostro, me dirigí a la lavandería del Doria. El lugar, aunque pequeño, estaba impregnado de un aire de magia. Las paredes estaban decoradas con frescos que representaban escenas de fábulas antiguas, y el sonido del agua burbujeante parecía contar secretos ocultos. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un par de calcetines que había olvidado en el fondo de mi cajón, unos calcetines de un azul brillante con pequeños destellos dorados que parecían bailar a la luz. Mientras colocaba mi ropa en la lavadora, noté que una figura imponente se acercaba. Era un ogro, con piel verde y ojos grandes que brillaban como esmeraldas. Su nombre era Grump, y era conocido en el Doria no solo por su tamaño, sino también por su carácter rudo y su amor por las cosas simples, como la comida y, en particular, los calcetines. «Vaya, esos son unos calcetines excepcionales», exclamó, señalando mis prendas mágicas. Me sonrojé, sintiéndome un poco tonta por la atención que estaban recibiendo mis calcetines. «Son solo calcetines», respondí, tratando de disimular mi incomodidad. «No son solo calcetines», insistió Grump, acercándose un poco más. «Esos son calcetines mágicos. Se dice que traen suerte y amor a quien los lleva puestos». Su voz tenía un tono tan grave que parecía vibrar en el aire. Mis ojos se abrieron de par en par, y no pude evitar reírme. «¿Amor, dices? ¿Y cómo es que un ogro como tú sabe tanto sobre calcetines mágicos?» Grump se encogió de hombros, su mirada se suavizó y, por un momento, la ferocidad que lo caracterizaba se desvaneció. «Tal vez he tenido algunas experiencias interesantes», confesó, sonriendo tímidamente. «Quizás te gustaría salir conmigo, después de que termine la colada. Podríamos buscar otros calcetines mágicos juntos». La propuesta me sorprendió. Un ogro pidiendo una cita con un par de calcetines como excusa. Pero había algo en su mirada sincera, algo encantador que me hizo sentir que tal vez esta aventura podría ser más divertida de lo que imaginaba. ¿Y qué haríamos? ¿Buscar en los armarios de otras personas? Bromeé. «Exactamente», dijo Grump, riendo. «O podríamos visitar la tienda de antigüedades de Madame Serafina, ella siempre tiene historias de objetos mágicos». Mientras la lavadora giraba y el aire se llenaba de risas y aromas frescos, me di cuenta de que esos calcetines azules no solo habían capturado la atención de un ogro, sino que también habían abierto la puerta a una conexión inesperada. «Está bien, Grump, acepto tu invitación, pero solo si prometes no comerme en la primera cita», respondí, bromeando. «Trato hecho», dijo él, con una sonrisa que iluminó su rostro. Y así, entre risas y un par de calcetines mágicos, el destino tejió un nuevo hilo en la historia del Doria, donde incluso un ogro podía encontrar amor en los lugares más inesperados. En el corazón del bullicioso Doria, donde los sueños danzan entre las nubes y la realidad se entrelaza con la magia, un encuentro inesperado floreció en un simple lavadero. La chica, con sus calcetines de colores vibrantes, atrapó la atención de Groove, el ogro de sonrisa traviesa y corazón amable. A medida que compartían risas y cuentos de aventuras pasadas, el aire se llenó de una chispa inconfundible, como si el destino mismo estuviera sonriendo. Groove, con su peculiar encanto, le ofreció no solo una cita, sino la promesa de días llenos de locuras y descubrimientos. Cuando sus miradas se encontraron, la conexión trasciende lo físico, era un profundo entendimiento, un eco de almas que se reconocen en la vastedad del universo. Con cada palabra, cada broma, la magia se hacía palpable. Al salir del lavadero, el sol brillaba con un nuevo fulgor. Juntos, se aventuraron hacia un horizonte repleto de posibilidades, donde el amor y la amistad florecerían en cada rincón. Así, en medio de lo cotidiano, dos mundos se unieron, y la vida se tornó un hermoso cuento de hadas, lleno de risas, sueños y un toque de locura. Encanto y torpeza. Un ogro poco convencional menor que break time iguala 600 milisegundos, mayor que encanto y torpeza. Mientras la máquina de la lavandería giraba suavemente, absorbía no solo la suciedad de mis calcetines, sino también mis pensamientos, llevándolos a un rincón de la distracción. Fue en ese instante, rodeada del suave murmullo del agua y el perfume de detergente, cuando lo vi. Un ogro, no uno cualquiera, sino uno que parecía haber salido de un cuento de hadas,
con piel verde esmeralda y ojos de un amarillo brillante que radiaban curiosidad. Su nombre era Grump, y aunque su aspecto podía asustar a muchos, había algo en su sonrisa torpe que lo hacía encantador. Se encontraba al otro lado de la lavandería, tratando de descifrar cómo funcionaba una secadora. Sus grandes manos se movían con una torpeza hilarante, casi como si intentara domar a una criatura salvaje. No pude evitar reírme al verlo presionar botones al azar, como si estuviera invocando un hechizo en lugar de simplemente secar su colada. ¿Te gustaría ayudarme?, preguntó de repente, su voz profunda resonaba como un eco en la pequeña habitación. Me acerqué, intrigada por su invitación. Mientras le mostraba cómo funcionaba la máquina, nuestros dedos se rozaron y, en ese instante, sentí una chispa mágica en el aire. Esos calcetines son únicos, comentó, señalando mis calcetines de colores brillantes y con dibujos de unicornios que, a decir verdad, tenían un toque de locura. Son mis calcetines mágicos, respondí, sonriendo. Se dice que traen buena suerte y alegría a quien los lleva puestos. Grump me miró con una mezcla de asombro y admiración, como si hubiera revelado un secreto antiguo. Entonces, ¿podrías compartir un poco de esa magia conmigo?, preguntó, sus ojos brillando con el mismo destello que los míos. ¿Cómo te gustaría hacerlo?, le respondí, sintiendo que la conversación se adentraba en un territorio inesperado. Quizás, podríamos salir a tomar un café, o mejor aún, un té de hierbas de Eldoria, que dicen que es el más potente para mantener alejados a los trolls. Y así, entre risas y miradas cómplices, decidimos que la lavandería no era el mejor lugar para una primera cita. Grump, con su torpeza encantadora, se ofreció a llevarme al Café de los Susurros, un lugar famoso por sus infusiones mágicas que prometían romance. Mientras salíamos, me di cuenta de que, a veces, la magia no reside solo en los objetos, sino en las conexiones que hacemos con los seres inesperados de nuestro camino. Con cada paso que dábamos, el peso de la rutina se desvanecía, y en su lugar, una nueva historia comenzaba a florecer, tejida con hilos de risas y sueños compartidos. La lavandería, un simple lugar para hacer la colada, se había convertido en el escenario de un encuentro que prometía ser el inicio de algo maravilloso. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas de Eldoria, el aire se llenaba de risas y un leve aroma a lavanda. Grump, el ogro de corazón amable, miró a la protagonista con una chispa traviesa en sus ojos. ¿Sabías que tus calcetines son más mágicos de lo que parecen?, dijo, sonriendo como si guardara un secreto. Ella, sorprendida, decidió jugar menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, ¿y qué tal si juntos buscamos calcetines encantados en el bosque de los susurros? Comillas. La idea resonó en su mente como un canto de sirena. Sin pensarlo dos veces, Grump tomó su mano, fuerte pero cálida, y la condujo hacia un camino lleno de luces parpadeantes. La conexión entre ellos crecía, como la magia que envolvía cada rincón de Eldoria. Rieron, compartieron historias de su infancia y se desafiaron a encontrar el calcetín más extraño del bosque. Cuando la luna iluminó el cielo, Grump se detuvo y, con una sonrisa traviesa, susurró menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, quizás no solo encontremos calcetines, sino también un amor que desafíe cualquier hechizo. Sus corazones latieron al unísono, el inicio de una aventura que prometía ser tan sorprendente como los propios calcetines que llevaban puestos. Una cita inusual mientras la máquina de la lavandería giraba suavemente. Absorbía no solo la suciedad de mis calcetines, sino también mis pensamientos, llevándolos a un ritmo casi hipnótico. Era un lunes gris, el tipo de día que invitaba a la melancolía y a los recuerdos de fines de semana pasados. Sin embargo, mi atención fue rápidamente deslumbrada por un fenómeno inesperado menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un ogro. No era el ogro feroz de los cuentos, sino uno que parecía más un artista de circo que un monstruo aterrador, con un cabello verde rizado y ojos que reflejaban la curiosidad de un niño. Mientras esperaba que mis prendas se transformaran de un estado de desorden a uno más presentable, observé cómo el ogro, que estaba al lado, luchaba con un par de calcetines que, por alguna razón mágica, parecían tener vida propia, escapándose de sus manos como si fueran peces en un río. Su expresión de frustración me hizo reír, y en ese momento, la atmósfera se iluminó con una chispa de camaradería. Nos encontramos sonriendo como cómplices de una travesura. ¿Te gustaría ayudarme con estos rebeldes?, me preguntó, su voz profunda resonando en la pequeña lavandería. Solo si me prometes que no los convertirás en sopas, respondí con picardía. El ogro se rió, su risa era como un tambor lejano, cálido y vibrante. Fue entonces que, en un giro inesperado, me lanzó una propuesta que me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué tal si después de que termine aquí, vamos a una cita inusual?, me dijo,
sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Podríamos ir a la feria de los calcetines perdidos. Siempre he querido ver a los calcetines bailar. Mi mente se llenó de imágenes absurdas menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que un desfile de calcetines saltarines, luces brillantes y una música alegre que invitaba a todos a unirse a la fiesta. La idea era tan ridícula que no pude evitar sonreír. ¿Bailar calcetines? Suena encantadoramente torpe, respondí, sintiendo cómo una burbuja de emoción comenzaba a formarse en mi pecho. Perfecto, dijo el ogro, haciendo un gesto triunfal. Te prometo que será una noche mágica. Su entusiasmo era contagioso, y antes de darme cuenta, me encontraba asintiendo con la cabeza. La idea de explorar una feria mágica con un ogro un poco torpe pero encantador se convertía rápidamente en una aventura que no podía dejar pasar. Mientras la máquina seguía girando, supe que esta sería una de esas historias que contaré a mis amigos, una de esas que comienza con un par de calcetines y un ogro en una lavandería. ¿Quién diría que la lavandería podría ser el escenario de un encuentro tan peculiar? En el corazón del Doria, la vida cotidiana puede sorprenderte de las maneras más inesperadas. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la joven se despidió del ruido de la lavandería, con una sonrisa iluminada por el encuentro con Groove. El ogro, con su risa contagiosa y su mirada profunda, había convertido una simple visita al lavadero en un mágico cuento de hadas. Con cada paso, la conexión entre ellos crecía, como si las estrellas mismas estuvieran conspirando a su favor. Groove, con un guiño travieso, compartió una historia sobre un duende que robaba calcetines para hacer su hogar más acogedor, y ambos estallaron en risas. Cuando él tomó su mano, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Te gustaría explorar juntos los secretos del bosque esta noche?, preguntó, su voz cargada de un encanto innegable. La joven sintió su corazón latir con fuerza, un titilar de magia en el aire. Así, entre risas y susurros de fantasía, dos almas se unieron, listas para escribir su propia historia de amor, donde cada calcetín colorido era un símbolo de lo extraordinario que se esconde en lo cotidiano. Aventuras entre burbujas y risas mientras las burbujas danzaban en el aire, el ogro de la lavandería, con su piel verde como el musgo y una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura, se acercó a mí. Era un ser peculiar, con dientes que parecían más adecuados para triturar rocas que para sonreír, pero había algo en su mirada que me hizo sentir intrigada. Aquel lunes gris se tornó inesperadamente colorido. Disculpa, ¿son esos calcetines de luna llena?, preguntó, señalando mis calcetines adornados con pequeños astros brillantes. Era una pregunta que, bajo cualquier otro contexto, habría sonado descabellada, pero en su voz tenía un eco de sinceridad. Ah. Sí. Los compré en un mercadillo encantado. Respondí, sintiendo cómo mis mejillas se ruborizaban. La magia de los calcetines era que, además de ser cómodos, traían buena suerte. Esa mañana, había encontrado un billete de 10 euros en el suelo, así que no podía quejarme. El ogro se rió, una risa profunda que resonaba como un tambor en las paredes de la lavandería. Nunca había visto unos calcetines tan encantadores. ¿Te gustaría salir conmigo una vez que terminen nuestras ropas? Prometo que no morderé, dijo con un guiño, mientras una burbuja flotante se estrellaba contra su nariz, haciéndolo parecer aún más adorable. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Un ogro, invitándome a salir? Era como si el destino hubiera decidido jugarme una broma mágica. En mi cabeza, las imágenes de una cena romántica en un castillo de cristal, rodeados de luces parpadeantes y el suave murmullo de un río encantado, comenzaron a tomar forma. Sin embargo, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿De verdad?, pregunté, intentando mantenerme seria a pesar de la risa que burbujeaba dentro de mí. Pensé que los ogros solo estaban interesados en asustar a los humanos, no en salir en citas. Ah, eso es un mito. La verdad es que los ogros también tienen sentimientos, respondió, cruzando sus brazos y puchereando como un niño. Su actitud era tan juguetona que no pude evitar reírme. Las burbujas seguían flotando a nuestro alrededor, creando un ambiente casi etéreo, como si el universo estuviera a favor de esta extraña conexión. Y en ese momento, decidí dejar de lado mis reservas. La vida era demasiado corta para no disfrutar de las sorpresas, incluso si venían en forma de un ogro de lavandería. Está bien, acepto, dije, sintiendo cómo una chispa de emoción recorría mi cuerpo. El ogro sonrió de una manera tan radiante que, por un instante, su apariencia de monstruo se desvaneció, revelando a un ser lleno de bondad y encanto. Perfecto, te prometo que será una aventura inolvidable. Y, por cierto, la próxima vez, yo me encargaré de la lavandería, bromeó, haciendo un gesto grandioso con sus manos. Así, entre risas y burbujas, los dos nos sumergimos en la promesa de una cita mágica. ¿Quién diría que un simple lunes gris podría transformarse en el inicio de una historia que desafiaría todas las expectativas?
Y así, con el corazón latiendo al ritmo de la aventura, me preparé para enfrentar lo inesperado, con la certeza de que la vida siempre tiene una forma peculiar de sorprendernos. Mientras los colores vibrantes de los calcetines danzaban en el aire del lavadero, Groove, el ogro de grandes ojos brillantes, había transformado un día ordinario en una aventura extraordinaria. La risa de la protagonista resonaba entre las máquinas, como un eco de la magia que se había desatado en ese pequeño rincón del Doria. Cada historia que Groove compartía era un hilo tejido en la tapicería de su creciente conexión, entrelazando sus mundos de una manera inesperada. Con cada palabra, la tensión romántica crecía, como un suave hechizo que los unía. La mirada de Groove, llena de curiosidad y calidez, reflejaba el brillo de las estrellas que iluminaban la noche. Y así, entre risas y confidencias, el lavadero se convirtió en un refugio donde los corazones podían bailar al ritmo de lo inusual. Al final, cuando las máquinas comenzaron a girar y el aroma del detergente llenó el aire, la protagonista supo que su vida había tomado un giro mágico. Con un guiño cómplice, Groove la invitó a una nueva aventura, y ella, con una sonrisa radiante, aceptó. Juntos, se adentraron en un mundo donde los calcetines coloridos y los ogros no solo eran amigos, sino los protagonistas de una historia que apenas comenzaba. Un amor que desafía las apariencias mientras las burbujas danzaban en el aire. El ogro de la lavandería, con su piel verde como el musgo y una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura, se acercó a mí. Era un ser peculiar, con dientes afilados que, en lugar de asustar, parecían tener el poder de desarmar mis preocupaciones. La lavandería, un lugar donde la rutina cotidiana se mezclaba con un aire de magia, se llenaba de risas y colores vibrantes gracias a las burbujas de jabón que flotaban alrededor como pequeños sueños. «Hola», dijo el ogro, su voz profunda resonaba como un eco en el rincón más lejano de mis pensamientos. «Noté tus calcetines». Mis mejillas se sonrojaron. Mis calcetines, un par de calcetines de rayas brillantes que parecían más apropiados para una fiesta en el jardín de un hada que para la lavandería, estaban expuestos a su mirada curiosa. «¿Te gustan?», pregunté, intentando ocultar mi vergüenza tras una risa nerviosa. «Son un poco únicos, son magníficos», exclamó, levantando una ceja de forma cómica. «Me recuerdan a la primavera, cuando los duendes pintan los campos de colores. ¿Te gustaría salir conmigo a ver cómo florecen los tulipanes en el Parque de los Sueños?». Mi mente se quedó en blanco por un instante. Un ogro, con su piel verde y su sonrisa encantadora, ¿me estaba pidiendo salir? La idea era absurda y a la vez emocionante. ¿De verdad?, pregunté, tratando de procesar la situación. ¿Un ogro y una chica de calcetines estrafalarios? Comillas. ¿Por qué no?, respondió con una risita que hacía eco de las burbujas que nos rodeaban. Las apariencias no son más que un velo que cubre la verdadera esencia de las personas. Y, por lo que veo, tienes una esencia llena de color. Su sinceridad me hizo sonreír. A menudo, en la vida cotidiana, nos dejábamos llevar por los estereotipos y las primeras impresiones. Pero aquí estaba un ogro, un ser que se había ganado mi simpatía con un simple comentario sobre mis calcetines. «Está bien», respondí, sintiendo que la aventura nos llamaba. «Vamos a ver esos tulipanes». Salimos de la lavandería, donde la magia de las burbujas aún flotaba en el aire, y nos dirigimos hacia el parque. A medida que caminábamos, el ogro me contaba historias sobre su vida, sobre cómo había sido rechazado en múltiples ocasiones solo por su apariencia. «Pero yo creo que el amor verdadero no ve la cáscara externa», decía, mientras pasaba su mano por su piel verde. «Ve más allá, a lo que realmente importa». Mientras hablaba, me di cuenta de que cada palabra suya hacía que mi corazón latiera más rápido. Aquel ogro, con su humor y su forma de ver el mundo, me estaba desarmando. Y, en ese momento, comprendí que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso entre burbujas y risas. Quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que desafiaba todas las apariencias. Mientras la puerta del lavadero se cerraba suavemente tras ellos, la brisa mágica del Doria acariciaba sus rostros, llenando el aire con un aroma a flores silvestres y sueños por descubrir. Groove, con su risa contagiosa, le contó a la chica sobre las leyendas de los calcetines encantados que habitaban en lo profundo del bosque. Ella, entre risas, recordó cómo sus propios calcetines habían sido un regalo de su abuela, un tesoro que había guardado con cariño. Cada paso que daban juntos parecía encender una chispa de magia en el aire. La conexión entre ellos crecía, tejida con hilos de complicidad y risas. ¿Y si encontramos el calcetín más raro de todos?, propuso Groove con un guiño travieso. Ella no pudo evitar sonreír, sintiendo que en su corazón florecía algo más que una simple amistad. Así, con la luna como testigo y el bosque esperando sus aventuras, se adentraron en la noche, listos para desvelar los secretos de un mundo donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano,
y donde el amor puede surgir de los lugares más inesperados.